Vamos a impartir la clase teórica de manejo y la insuficiencia cardíaca. Yo soy el doctor Rosales, soy docente de cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y bueno, soy especialista en falla cardíaca crítica y avanzada y trasplante, ¿no? Por la Universidad Rey Juan Carlos de España y la Complutense de Madrid. Pues un gusto editar la clase a ustedes. Bueno, cabe resaltar también que soy egresado a la Ricardo Palma, promoción 2015. Así que no siempre es algo nostálgico editar a lo que es mi casa, ¿no? Entonces, me hubiera gustado hacer esa clase presencial, pero vamos a hacerla virtualmente por cuestiones del tiempo. Y pero estos 50, 60 minutos máximo, porque ese es el objetivo de que va a durar la clase, no va a durar más, es que ustedes se lleven los conceptos básicos sobre el manejo o el enfoque de manejo en los pacientes con falla cardíaca, que es prácticamente una de las patologías cardiovasculares más frecuentes dentro de la cardiología, si no la más frecuente, ¿no? Bueno, aquí están mis presentaciones. Y vamos a dividir el manejo de la insuficiencia cardíaca en varios fenotipos, ¿no? Principalmente el tipo congestivo, que es el que vamos a ver más frecuente en urgencias. No vamos a hablar acerca hoy día de shock cardiogénico, porque es un tema aparte y no está dentro del espectro de falla cardíaca, sino en la etapa de shock, propiamente dicho. Me imagino que en su clase de shock tocará el tema. Luego vamos a hablar de fenotipos según la fracción de eyección, falla cardíaca febrile reducida, levemente reducida, preservada, algunos fenotipos olvidados, y antes de las conclusiones, algunos tips que vamos a dar dentro de la teoría, y al final algunos mensajes para la casa que sí o sí tienen que llevarse de esta ponencia, ¿no? Ahora, imagino que esta curva la han visto en su clase teórica sobre introducción a la insuficiencia cardíaca, ya sea los mecanismos fisiopatológicos, sobre todo el tiempo y progresión de la enfermedad, que es esta curva histórica de la patología mencionada. Ahora, recordar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, prácticamente el evento inicial es el que estoy marcando aquí, ¿de acuerdo? Y prácticamente cuando el paciente llega a esta etapa de descompensación es donde requiere mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos coronarios como mínimo, y prácticamente la presentación de la falla cardíaca empieza acá. Recordar que para que el paciente llegue a esa presentación de falla cardíaca, ustedes lo saben, ha tenido que pasar una serie de eventos fisiopatológicos ya bien estudiados, crónicos generalmente, para que lleguen al corazón a una etapa ya, por decirlo así, terminal, donde el paciente llega a la descompensación, ¿no? Son un poco los ejemplos de patología cardiovascular aguda, sobre todo falla cardíaca aguda, que lo vamos a ver más adelante, que es un repaso de su teoría mm, de conceptos básicos, pero es fundamental iniciar, enfocar de esa manera para poder dar un buen tratamiento adecuado, ¿no? Y observar aquí que, por ejemplo, mientras nosotros compensamos al paciente, ojo, el paciente vuelve casi a su ritmo inicial, pero si es que el paciente logra, por decirlo así, controlar los factores de riesgo, con hacer una medicación mucho más precisa, mucho más exacta, y sobre todo, curar la causa descompensante o la causa original de la falla cardíaca, esta curva va a ser siempre meseta. Sin embargo, si el paciente suele decaer en su medicación, los estilos de vida no se controlan y también existen otras patologías que pueden inducir una descompensación, prácticamente ahí se ve un evento, pero como pueden observar aquí, ya no regresa al valor inicial. Por lo tanto, cada vez que ustedes tienen pacientes en urgencias de falla cardíaca, el pronóstico sigue siendo malo a medida que aumentan los reingresos a urgencias, y llega un punto en el cual que la necesidad por terapias intensivas aumenta hasta un punto en el cual que, a pesar con la terapia intensiva ya no se hace nada, no se puede hacer nada. Prácticamente vienen los cuidados paliativos, donde estos se incrementan en frecuencia de acuerdo al tiempo de evolución de enfermedad. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es si se puede responder esta pregunta, si se puede modificar la historia de enfermedad. Imagino que en sus clases de teórica previa ya habrán estimado cuáles son las vías de acción, habrán estudiado los mecanismos hemodinámicos, los mecanismos moleculares, tisulares, y a medida de repaso vamos a hacer en la teoría, porque es donde esos mecanismos se basa el tratamiento que vamos a dar para esta enfermedad. Bueno, la clase lo voy a dividir en tres partes, de acuerdo, y todo con un caso clínico, y esto va a ser dinámico, chicos, así que vamos a, acá tengo la lista de los alumnos, en este caso, el Hospital 2 de Mayo, pero bueno, en este caso, si alguien quiere intervenir, por favor, hablen ahora o callen para siempre, ¿de acuerdo? Porque prácticamente lo que yo voy a preguntar de mi tema de clase va a ser básicamente lo que conversemos en la teoría. ¿De acuerdo? Los slides van a ayudarlos, sí, pero las preguntas de mi tema para el examen teórico va a ser básicamente lo que conversemos en esta clase. ¿Ya? Ahora,
Un paciente varón de 45 años ingresa a punto de enfermedad 2 horas aproximadamente, caracterizado por dolor de cabeza, asociado a disnea marcada, la cual se presentó de forma súbita y progresiva, motivo por el cual acude a urgencias. A su vez, recibe un dolor torácico atípico y asociado a palpitaciones. Antes de ver las funciones, recordar que en urgencias todo, la anamnesis tiene que ser rápida, dirigida y precisa. Ni el paciente, ni bien llega a ustedes en la entrevista, tienen que prácticamente verlo, pieza a cabeza y comenzar a preguntar cosas puntuales. Y recordar aquí que pues, principalmente tienen que preguntar sobre los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Pues este paciente es hipertenso, es obeso y prácticamente niega, aunque ha tenido infarto, niega arritmia. Pero lo que llama la atención es que sigue tratamiento regular de la hipertensión. Las funciones vitales de este paciente básicamente son estas, en esa con un concepto de una prácticamente crisis hipertensiva, con esta cifra de presión y con taquicardia, ¿no? Desaturando a frío ambiental, ¿de acuerdo? Y ese físico preferencial en a nivel cardiovascular, los ríos cardíacos son arrítmicos, ¿de acuerdo? Irregularmente irregulares, no hay soplos audibles, hay presencia de ruido, no es evaluable la contracción yugular porque el paciente está ortopnéico y un pulso deficitario presente, ¿no? Solamente recordar que tenemos estos pulsos deficitarios presentes, más los ríos cardíacos arrítmicos, más la taquicardia, lo probablemente es que estamos hablando de un contexto de una FA, ¿no? A nivel pulmonar, observamos que está disminuido muy vesicular en bases, hay créditos difusos que prácticamente apoyan al diagnóstico en su vista respiratoria porque satura el paciente y no hay edemas en mismos infectados. Por lo tanto, solamente viendo este concepto, es un paciente que viene por disnea progresiva súbitamente presentada, asociado a crisis hipertensiva con taquiarritmia. Estamos en un contexto de una emergencia hipertensiva por una falla cardíaca agudamente descompensada por la fibrilación auricular. Por lo tanto, para iniciar un buen manejo tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y esa revisión de 2003 prácticamente nos da una ojeada de cómo debemos manejar la falla cardíaca o cómo debemos enfocar la misma desde los servicios de urgencia. Y eso es importantísimo porque estos pacientes en realidad lo que tienen que ustedes recordar es qué voy a pedir y qué voy a examinar en esos pacientes, ¿no? Ahora, dada el tema con el SARS-CoV-2, recordar que también es tiene ciertas particularidades, sobre todo en la imagen, pueden confundir, ya sea con vídeo ilustrado o con patrón al retículo largo y congestión. Cuando publicamos en el hospital una revisión sobre SARS-CoV-2 y comenzar cardiovasculares, que mi persona y un grupo de más de cardiólogos publicamos, hicimos una diferencia sobre cómo distinguir por medio de imagen cuando es SARS-CoV-2 y cuando es COVID, bueno, cuando es falla cardíaca, ¿no? Entonces, siempre acá es imperativo que la pandemia se acabó en teoría, pedir un dosaje de COVID-19 para poder ver que no estemos viendo un contexto puro o un contexto combinado. Y aparte de eso, como siempre le decía al grupo de prácticas, la semiología es fundamental, pero el enfoque clínico queda chico para poder valorar bien a esos pacientes. Se ha demostrado en una publicación de Jack que solamente haciendo el diagnóstico con semiología, con los objetos de Framingham, tenemos una precisión del 60%. Ahora, van a tener varios semiólogos que discrepen con eso, van a objetar que eso es de acuerdo a operador dependiente, examinador dependiente, sin embargo, la evidencia es contundente. Entonces, ¿cómo tenemos que enfocar a un paciente con sospecha de falla cardíaca? Sencillo, aparte de la semiología, ver imágenes, en este caso con una radiografía de tórax o ahorita básicamente está de moda el eco pulmonar y marcadores hemodinámicos, bioquímicos como el ProBNP y sobre todo el CA-125. Acá prácticamente menciona troponina y dímero D, no lo consideramos como falla cardíaca, como marcadores para que ayuden al diagnóstico de la falla cardíaca descompensada, pero sí nos sirve mucho para estimar pronóstico, como estos pacientes pueden aumentar la mortalidad si tienen una troponina elevada en ausencia de Zika o un dímero elevado en ausencia de tromboembolia pulmonar. Entonces, recordar aquí, y eso acá prácticamente está demostrado que el focus en urgencias para poder ver exactamente el fenotipo de falla cardíaca según la fracción de eyección ventrículo izquierdo es necesario, siempre y cuando el paciente no esté en un ataque de arritmia que pueda infraestimar o sobreestimar los valores obtenidos en el focus de urgencias. Entonces, recordar siempre semiología, bioquímica y sobre todo ultrasonido como exámenes iniciales para poder hacer buena valoración de una paciente con falla cardíaca. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante vamos a ver cómo vamos a evaluar la eficacia del tratamiento, que va más allá del contexto clínico, porque el objetivo, y eso también es un punto, una pepa que tienen que recordar ustedes,
El objetivo fundamental de tratar la falla cardíaca, chicos, es evitar que el paciente ingrese nuevamente a urgencias. Eso quiero que se lleven de esta clase. O sea, si su paciente, ustedes están en las salas de medicina o pasan con nosotros con cardiología en el hospital que sea, ustedes van a fracasar totalmente, su servicio y su unidad de falla fracasará si ese paciente regresa a la semana de haber sido dado de alta. ¿Por qué? Porque la mayoría de reingresos hospitalarios por falla cardíaca es en los primeros 30 días reingresan un 50% y la mortalidad en esos pacientes prácticamente es un 50%. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Evitar que reingresen. ¿Y cómo evitamos que reingresen? Haciendo un buen enfoque clínico, laboratorial y de imagen, idealmente cuando se va de alta, hacer lo mismo para ver en qué contexto estamos cambiando. ¿Correcto? Ahora, y eso es imperativo, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque el tratamiento fundamental en insuficiencia cardíaca en estadios iniciales, ¿cuál es? Prácticamente descongestionar al paciente. Y el tratamiento de elección hasta ahorita indiscutible es el uso de diuréticos de ASA, en este caso la furosemida. Como tiene una clase de evidencia 1, nivel de evidencia tipo C, que es de expertos, que recomiendan el uso de diuréticos de ASA para todo paciente que tengan ingreso de falla cardíaca aguda o crónicamente descompensada con signos de congestión pulmonar y o sistémica. ¿De acuerdo? Entonces, ese es importantísimo eso, pero aparte de dar diuréticos, se tiene que monitorizar función renal, tiene que monitorizar electrolitos, porque obviamente los diuréticos tienen efectos colaterales, sobre todo a nivel electrolítico, y recordar que tanto las discalemias, tanto hipocalemia o hipercalemia, a pesar que el paciente se encuentre eubolémico, empeoran el pronóstico de estos pacientes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo administro la furosemida? Vamos a poner prácticamente acá, ¿de acuerdo? Vamos a leer un poquito el esquema, ¿de acuerdo? Aquí, ¿ya? Entonces, la furosemida en este caso, si tengo un paciente que está en urgencias, primero para yo administrar furosemida tengo que asegurarme que el paciente esté congestionado. Eso es número uno. Tengo dos tipos de congestión pulmonar y congestión sistémica. Congestión pulmonar, prácticamente su nombre mismo lo dice, y otros signos que puedan indicar congestión pulmonar, en este caso un derrame pleural bilateral, generalmente, o si es unilateral en el lado derecho. Casos excepcionales en el lado izquierdo, pero más frecuentemente en el lado derecho, sí se presenta a nivel unilateral. Ahora, si yo valoro congestión sistémica con respecto a signos clínicos, recordar el edema de falla cardíaca característico, en segundo lugar, presencia de ascitis, y tercer lugar, presencia de básicamente injunción yugular. ¿De acuerdo? También puede haber edema escrotal, edema vulvar, ascitis, algunos casos más avanzados de atención, pero el edema mismo se parece fundamental. Es raro que los pacientes con falla cardíaca hagan edema en miembros superiores, eso más da una orientación a un edema tipo renal. Entonces, recordar las características que llevaron ustedes del ciclo pasado. Ahora, otra cosa que también hay que recordar que es ver, al momento que hagamos la anamnesis y nosotros sospechamos que el paciente tiene falla cardíaca, recordar dos cosas más. Número uno, la causa más frecuente de ingreso por falla cardíaca a urgencias son los pacientes que tienen falla cardíaca crónica descompensada que se reagudiza. ¿De acuerdo? Es el número uno. Y cómo se reagudiza esta patología por dos causas más. Hay que descartar que no sea infectado o que no tome la medicación. ¿Correcto? Las infecciones más frecuentes son por infecciones pulmonares y urinarias, pues es imperativo también descartar que no tengan esas infecciones. Y si está limpio, lo más probable es que el paciente tome la medicación. ¿Ya? Y lo otro, las fallas cardíacas agudamente descompensadas, ¿de acuerdo? Ahí entra la nemotecnia champit, que me imagino que habrán visto el día de ayer, donde la C representa la enfermedad coronaria, la H es la hipertensión arterial, la A es de arritmias, la M de complicación mecánica asociada al Zika, la P es edema agudo pulmonar, la I es una infección como una miocarditis, ¿de acuerdo? Y la T es apagamiento cardíaco. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si yo veo un paciente en urgencias con sospecha de falla cardíaca, yo tengo que en mi mente hacer ese esquema. Así. Para un Zika, ¿qué pregunto? Dolor y electro. Para una HA, agarro mi tensiómetro. Para la A, el inmediato me sirve para descansar FA o T que tienen pues, con estos pacientes. La M de mecánico es con ecocardiografía, pero no voy a pedir eco a todos los pacientes. Tengo que sospechar que un paciente esté con Zika para poder sospechar de complicación mecánica con presencia de soplo reciente. ¿De acuerdo? La P, obviamente, con tromboembolia pulmonar tiene su patrón característico, lo van a ver en clases posteriores. Y la I de miocarditis también tiene una particularidad, y la T, preparamiento cardíaco, pensar en los pacientes, sobre todo crónicos, que están asociados a TBC o en su defecto a neoplasia craneal en su clase de pericarditis. Entonces,
¿Por qué les menciono esto? Porque los pacientes, ojo, que cuando ustedes hacen la anamnesis tienen que preguntar si toma medicamentos para insuficiencia cardíaca. Ahora, no, el paciente no le va a decir, doctor, yo tomo furosemida, yo tomo Laxis, o tengo falla cardíaca, no, le va a decir, esa pastillita le dan para que orine más, ¿correcto? Entonces, ustedes cuando ya saben eso, automáticamente es furo. ¿Y por qué? Porque cuando yo inicio el tratamiento para falla cardíaca, el tratamiento descompensante, lo que tengo que hacer es administrar furosemida endovenosa. ¿Y cuándo tengo que administrar? Si el paciente es usuario de furosemida, tiene que administrar el doble de la dosis que toma en el día. Supongamos que el paciente toma furosemida 40 miligramos en la mañana y 20 en la noche. Toma en total 60 miligramos de furosemida por vía oral. ¿De acuerdo? Prácticamente tú le puedes administrar máximo hasta 3 ampollas. ¿De acuerdo? Endovenoso STAT. ¿Correcto? Porque la ampolla viene de 20. Entonces, cuando ustedes vean un paciente de esa característica, pregúntenme furosemida. Pero si el paciente no es usuario de furosemida, o en su defecto la última dosis de furosemida fue 48 horas antes del ingreso a urgencias, tienen que tratarlo como un paciente no usuario de diuréticos de ASA y administrar de 20 a 40 miligramos endovenoso STAT de furosemida. Y luego de que ya hacemos ese enfoque, tenemos que esperar dos formas. Uno, si yo quiero esperar rápido o si quiero esperar lento. Si quiero esperar rápido, que tengo que dosar sodio urinario y eso lo dos a 2 horas y tengo que ver si es que la cantidad de sodio urinario es de 50 a 70 equivalentes, ¿de acuerdo? O más es ideal. Si es así, prácticamente repetir esa misma dosis cada 12 horas, ¿de acuerdo? Pero si es que no tengo sodio urinario, como la mayoría de los hospitales del Perú, veo flujo urinario en 6 horas. Tiene que ser un flujo de 100 a 150 cc. Si es más, enhorabuena. Pero si es que no cumple, tenemos que duplicar la dosis inicial, ¿de acuerdo? O sea, ya no 60, sino 120 miligramos y prácticamente hacer todo el mismo esquema por las primeras 12 a 24 horas. Esto, chicos, ¿en dónde se hace? Se hace en urgencias, ¿correcto? No se hace en piso, no se hace en consultorios, se hace en urgencias. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque una vez que yo tengo el enfoque diurético, obviamente en la parte tengo que descartar la causa descompensante de la falla cardíaca, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo particularidad? ¿Qué es lo que aquí tenemos que tener en cuenta? Que para que yo inicie diuréticos de ASA de forma libre, tengo que asegurarme que el paciente esté con buena perfusión. ¿Y qué signos clínicos o bioquímicos me dicen signo de buena perfusión? Presión arterial sistólica mayor a 90, PAN más de 65, flujo urinario mayor a 0.5 cc por kilo por hora, de acuerdo, que esté prácticamente con un buen sensorio, con llenado capilar mayor a 2 segundos y que no haya frialdad distal. Todo eso son signos clínicos y lactato menor a 2. Todo eso que creo que les he mencionado, de acuerdo, son criterios que yo aseguro que mi paciente esté con buena perfusión. Pero si tengo buena perfusión, le arranco furo y todo el esquema que hemos dicho. Pero si está con mala perfusión, en este caso no es conveniente iniciar diuréticos de ASA porque vamos a agravar más el estado de hipoperfusión y por lo tanto empeoraríamos el paciente y estaremos en un contexto de un shock, ¿correcto? Entonces, recordar siempre primero ver la perfusión. Ahora, otra cosa más que también tenemos que tener en cuenta es que la furosemía puede ser administrada de dos formas, sea por bolo o infusión. Más adelante vamos a ver cuál de las dos es mejor. Sin embargo, recordar que, si es, qué es lo que pasa si es que yo las primeras 12 horas que estamos acá en este esquema prácticamente, ¿de acuerdo? No tenemos éxito con ninguna estrategia, lo que sigue es dar tratamiento combinado para hacer un bloqueo secuencial de nefrona, ¿no? ¿Y qué es un bloqueo secuencial de nefrona? Bloquear diferentes partes de la nefrona que puedan favorecer la mayor cantidad de natriuresis. Entonces, si los diuréticos de ASA comienzan a fallar, en este caso estaríamos para agregar una espironolactona o una cetazolamida y en tercer lugar un SGLT2. Por lo tanto, el manejo de congestión ya entra un poquito más tedioso manejar a estos pacientes si es que no responden bien al diurético de ASA. Ahora, ¿es común que esos pacientes con falla cardíaca respondan de una forma mediana baja a los diuréticos? Sí, sobre todo los pacientes que tienen falla cardíaca de larga duración, así como el corazón, que imagino que su teoría el día de ayer les habían explicado que tiene un remodelado adverso, ¿de acuerdo? Con dilatación de cavidades, modificación de miocitos y todo lo demás. Lo mismo ocurre a nivel renal. Hay un remodelamiento tubular, glomerular intersticial que va a favorecer la poca acción de los diuréticos de ASA y obviamente va a hacer que la natriuresis sea menos efectiva. A eso se le llama resistencia diurética, ¿correcto? Por lo tanto,
Es importante recordar este concepto de las dosis de furosemida que acá tenemos este gráfico de su Guyton, que recordar prácticamente que la fracción, que la fracción de excreción de sodio va a tener prácticamente un umbral de acuerdo de dosis. A medida que yo aumento la dosis, de acuerdo, el FENA va a ser mucho mayor, hasta 20%. Sin embargo, si yo llego a dosis, en este caso de 100 de furosemida en microgramos mililitros, ya va a haber un punto en el cual que no va a aumentar. Por lo tanto, en personas sin ningún tipo de disfunción, ¿correcto? El FENA es directamente proporcional al aumento de dosis de furosemida hasta que llegue un umbral tope. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? La, la dosis máxima de respuesta va a ser mucho menor. Es decir, yo incremento dosis de furosemida, pero el FENA va a ser mucho menor a expensas de remodelado glomérulo túbulo intersticial. Entonces, a medida que el paciente tenga más tiempo de diagnóstico de falla cardíaca, el manejo va a ser mucho más complicado y por lo tanto va a ser un pronóstico mucho más sombrío, ¿no? Para yo conseguir una respuesta inadecuada a la furosemida, si yo tengo un flujo urinario menor al objetivo que he mencionado, menor a 100 o 150 cc por hora o 6 horas, o en su defecto, menor a 250 cc hora. Ahora, para yo poder cuantificar mejor la respuesta a los diuréticos, necesito que el paciente esté sondeado. O en su defecto, si es que no esté sondeado, necesito que ustedes confíen en su personal técnico, ¿no? Porque va a tener que cuantificar mi orina. Entonces ya va a haber dos cosas que tienen que valorar para poder garantizar el éxito de la estrategia ya mencionada, ¿no? Es por esa razón que para evitar el sondaje, porque obviamente eso es una puerta infecciosa, muchos optan por usar su urinario, que no es invasivo, es mucho más específico y por lo tanto mejor, hace una mejor apreciación para la eficacia de la droga. Sin embargo, no todos los hospitales lo tienen en el Perú, creo que tienen Corri, Almenara, si mal no me equivoco. Pero no sé, mi hospital además no tiene nada de eso. Entonces, tenemos que prácticamente confiar con las diuresis que el paciente nos dice, ¿no? Ahora, y recordar que así aumenta la dosis de diuréticos de asa, la mortalidad aumenta a corto y mediano plazo. Ahora, ¿qué otras estrategias más podemos usar para poder favorecer la descongestión de esos pacientes? Podemos usar vasodilatadores, ¿no? Concomitante a los diuréticos de asa. Se recomienda usar estos vasodilatadores cuando el fenotipo de falla cardíaca sea un fenotipo tipo B o fenotipo hipertensivo, según los patrones antiguos de hemodinámicos. Recordar que fenotipo A, su paciente normotensivo, fenotipo B, su paciente hipertensivo, ¿no? Este es de acuerdo a la clasificación 2014 de falla cardíaca aguda. Obviamente la última guía de falla cardíaca no la toma en cuenta, pero con fines ya de, por decirlo así, de hacer mucho más fino el manejo, no sirve mucho. Porque los pacientes con una ICA es falla cardíaca aguda, ¿de acuerdo? Con una ICA de origen hipertensivo, el principal mecanismo de congestión pulmonar no es la congestión probablemente dicho por la mala reabsorción de los linfáticos pulmonares y por la extravasación excesiva de líquido, sino es básicamente por aumento de presiones hidrostáticas veno-capilar pulmonar. Y para eso, la nitroglicerina, los nitratos, suman un papel fundamental en bajar como vasodilatadores esa presión, favoreciendo más aún la disminución de edema intersticial, mejorando la reabsorción linfática y por lo tanto bajando mucho más rápido este, la congestión pulmonar. También recordar que también tiene un efecto a nivel tubular de forma indirecta que favorece también la natriuresis en adición con furosemida. Por eso es que se recomienda dar nitroglicerina en los pacientes con una ICA de un tipo B, hipertensivo, y sobre todo que tenga una sistólica más de 90, ¿no? Para ustedes recordarán que hay patrones hemodinámicos actuales, de acuerdo con ese patrón húmedo caliente, que lo habrán visto el día de ayer, ¿no? Tengo un patrón húmedo caliente que se divide en dos tipos, tipo A que es vascular y tipo B que es cardíaco. El tipo A que es vascular es básicamente relacionado a un fenotipo hipertensivo. El tipo vascular, perdón, el tipo cardíaco es fallo de bomba. Entonces, a los pacientes con fenotipo vascular, recordar que funciona mejor la asociación entre nitroglicerina y diuréticos de asa, y más los pacientes de tipo cardíaco son los que responden más a diurético y poco a nitrato, ¿no? Esas recomendaciones tienen una clase 2A, un nivel de evidencia B. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que puedes usarlo porque los beneficios son mayores que los riesgos, ¿no? Otra cosa que tengo que enseñarles a ustedes a partir de ahora, con respecto a mi clase, es que todo lo que yo digo está acá en la biografía y siempre eso con clase y nivel de evidencia. Tenía que acostumbrarse a estas etapas de su pregrado a saber leer evidencia, porque cuando sean residentes, imagino que todos van a ser residentes en algún momento, van a recién aprender medicina con esos niveles de evidencia. Y una buena tiene que familiarizarse para que no tenga problemas. Entonces, recordar que el enfoque de manejo de una ICA es básicamente ver primero si está el paciente hipoprofundido o no,
Si es que está con si es que no tiene hipoperfusión, o sea, tiene buena perfusión sistémica, los diuréticos de son fundamentales. Si se alivia la congestión, prácticamente optimizar el tratamiento farmacológico, pero si es que no se alivia la congestión, prácticamente podemos hacer bloqueos en de nefrona, y si es que a pesar de eso no logramos respuesta, podemos llegar al ultrafiltrado como terapia final. Luego tenemos el tratamiento para el edema agudo pulmonar, y siempre le digo, el oxígeno es fundamental para poder manejar estos pacientes. Y aquí tengo un truquito también que tenemos que mencionarles. Paciente con un agudo pulmonar, principal mecanismo fisiopatológico es aumento de presión venocapilar, menor reabsorción linfática pulmonar, edema intersticial, ¿de acuerdo? Y obviamente eso también genera colapso bronquial, saciar la hematosis y por lo tanto todo el espectro de la falla respiratoria. Para yo descongestionar esto, ¿qué necesito? Uno, mejorar mi hematosis y aumento presión positiva. Aparte de la presión positiva, ¿qué es lo que hace? Hace que el bronquio se dilate y sobre todo favorece la actividad del capilar pulmonar y, quiera o no, también favorece también la acción intersticial. Segundo lugar, tengo que disminuir la presión venocapilar pulmonar a casa con los nitratos. Y tercero, tengo que aumentar la eficacia del linfático y disminuir el edema intersticial. Y aquí están los diuréticos de asa. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con edema agudo pulmonar por una falla cardíaca agudamente descompensada, con la semi-RP, nitrato, diurético y asistencia ventilatoria no invasiva. O sea, así, PAP, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si ustedes usan los tres mecanismos en este paciente, con toda seguridad su paciente se descongestiona a las horas. Porque acuérdense, el objetivo de este paciente es evitar a toda costa que pase a una unidad de piso. Y quiero también decirles una cosa, la, no sé si llamarlo dogma o llamarlo como una suerte de algo cotidiano. Un paciente que llega por falla cardíaca a urgencias, lo primero que ustedes tienen que mentalizarse si quieren hacer algo por ese paciente es que tienen que manejarlo en la emergencia. Ahora, tenemos otro concepto. El paciente no puede estar eternamente ahí. Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen los factores de riesgo. Y si el paciente no está infectado, el paciente no tiene una arritmia que lo descompensa de forma permanente, no tiene infarto cardíaco y solo es una posición de enfermedad con congestión pulmonar, maneja lo más que se pueda. Si y ojo, el paciente puede ser dado de alta desde la emergencia, no es un requisito que pase a piso para darlo de alta, por si acaso. ¿De acuerdo? Porque lo que lo vuelvo a decir es lo mismo. Tienen que evitar a toda costa que el paciente se rehospitalice. Ahora, si el paciente, yo lo he descongestionado, doctor, y aún sale en comparación, ya, caballo, tiene que pasar a piso. Pero si ya ustedes ven que el paciente no tiene edemas, ya no crepita, no tiene ningún sentido que lo hospitalicen solamente por seguir la flecha, ¿no? Tiene ya sin ningún problema. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque también el agudo pulmonar se basa en lo mismo que le mencionaron, uso de diuréticos, uso de vasodilatadores y también uso de CPAP. Ahora, todo eso que les he mencionado también tiene otros aditamentos al tratamiento. Se recomienda en este caso administrar oxígeno siempre y cuando los pacientes tengan una saturación menor al 90% o sea una PA menor de 60 con clase 1 nivel en C. Eso es lo que le digo, se debe recomendar la instrumentación no invasiva a presión positiva, llamado CPAP, para los pacientes con trastornos respiratorios. Ellos preguntan examen con estos criterios: frecuencia respiratoria mayor a 25, saturación menor de 90, que prácticamente tiene que aplicarse lo más pronto posible para disminuir el déficit respiratorio y la tasa de intubación endotraqueal mecánica y también favorecer la descongestión pulmonar. Los diuréticos ya se están recomendados en endovenoso y prácticamente podemos combinar un diurético de asa con un tiacídico en los pacientes con edema resistente que no responde al esquema inicial de diuréticos de asa con un nivel de evidencia clase 2A. Los vasodilatadores prácticamente bajan a un nivel 2B según la última guía del 2022, pero también hay que recordar que es válido usar los mismos. Pero lo que decía hace un momento, ¿cuál es mejor, no? Si dar diuréticos endovenoso de forma continua mediante una difusión versus en bolo. Tiene, como usted dice, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja del bolo es que obviamente no depende de mayor tecnología, ¿no? Todo tu ampolla, tu jeringa y ya, y le das en cada cierto tiempo. En cambio, el bolo en infusión, perdón, la furosemida en infusión depende de una bomba de infusión,
que es un ambiente monitorizado, es un manejo un poquito más, por decirlo así, fino, ¿no? Entonces, se comparó, de acuerdo, cuál de los era mejor y el estudio con respecto a bajar la mortalidad. El estudio DOSE, que pregunta de examen, demostró que daba igual cualquiera de los que uses, ambos no alteraban el pronóstico, pero lo que sí tienen que recordar es que los pacientes que en esta publicación dada por los brasileños en 2022 demostró en ese metaanálisis que prácticamente lo mismo que el DOSE, daba igual si le dabas bolo e infusión con respecto a la mortalidad, no se altera para nada con un effect size que prácticamente es neutral. Sin embargo, cuando es pérdida de peso, sí favoreció mucho el uso de infusión continua, que no estaba relacionado con el aumento de la natriuresis, ni tampoco estaba asociado con la cantidad de flujo urinario, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los indicadores, ojo, clínicos que uno puede tener en cuenta si yo veo que el paciente mejora con respecto a su forma inicial, es que baje de peso? Ahora, también hay este concepto que también ese estudio lo pone de una forma bien clara. No todo el edema lo vas a eliminar por la orina. Acuérdate que el edema es básicamente el resultado de la extravasación del líquido del vascular intersticial. Y en el ejercicio también hay capilar linfático y eso lo reabsorbe. Por lo tanto, el también se demostró que la pérdida de peso no está relacionada con la cantidad de flujo urinario, ¿no? Daba igual cuál usabas para el flujo urinario. Algunos artículos españoles mencionaban que esta infusión continua le da un mayor flujo urinario, pero obviamente eso no fue muy significativo en este metaanálisis. Ahora, en este metaanálisis sí demostró, ojo, el resultado final, de acuerdo, que sí fue significativo. Miren aquí. Quiero que miren esto cuando ustedes vean un metaanálisis, ¿no? Por ejemplo, miren, aparentemente el, el effect size que saca es de 1,78 y yo puedo deducir, ojo, que es significativo ya que no toca la unidad, ¿no? Sin embargo, el intervalo de confianza mide, llega a sobrepasar la unidad, por lo tanto, no es un resultado estadísticamente significativo que ustedes pueden extrapolar como verdad absoluta. Lo que sí se dice que aumenta el flujo urinario, sí, pero no es significativo como para que sea superior al bolo. Lo que sí se demostró es que la estrategia de bolo es mucho más hipotensora que la infusión. Por eso se recomienda en pacientes frágiles mejor usar infusión porque puedes titular de acuerdo a la cantidad de furosemida que puedes usar y los pacientes menos frágiles pueden usar bolo porque el riesgo de hipotensión no va a ser muy marcado en estos pacientes. Por lo tanto, este statement de Jack calentito de hace un par de días demostró que la mejor estrategia de descongestión tiene que iniciar primeramente en el evento descompensado. ¿Y cómo lo inicio? Con diuréticos de asa, y acá es importantísimo iniciar SGLT2. Ahora, SGLT2 por encima de cetosalamida y por encima de tiazidas. Esa es la última estrategia que se usa. Entonces, primero furosemida, si no funciona con eso, furosemida más ICGLT2, y tercer lugar, furosemida más ICGLT2 más acetazolamida. Y en cuarto lugar, recién agregas tiazidas como tratamiento descongestionante. Y una vez de que ya hemos pasado la etapa descongestionante y toca la etapa de prácticamente la etapa menos crítica del paciente, cuando ya la descongestión ha bajado un 70-80%, toca el seguimiento y toca prácticamente regular la medicación para falla cardíaca. Y lo que toca aquí es básicamente titular la dosis de los medicamentos modificados de la enfermedad. Por lo tanto, nunca se olviden esto, ojo, para poder iniciar un buen tratamiento. Y todo eso tiene que hacerse en simultáneo con una secuencia de regulación de tratamiento médico. Una vez que hemos terminado la parte aguda del manejo de falla cardíaca, vamos al segundo caso clínico. Es un paciente prácticamente adulto mayor que acude a consulta externa por sentar disc, moderados esfuerzos, piernas hinchadas y que esas molestias se exacerban una semana antes, ¿no? Como pueden ver, prácticamente tiene un arsenal de medicación, ya se diagnosticado de falla cardíaca, es diabético, hasta tiene infarto, tiene varios bueno, acá no puse, tiene stents, y también tiene una arritmia cardíaca, fibrilación auricular, sin tratamiento anticoagulante, lo cual es muy debatible. Funciones vitales prácticamente conservadas, bueno, dentro de la presión está óptima, no es satura, pero lo que llama la atención aquí es que está con crépitos de examen físico y tiene edemas con fovea 12 cruz y más inferiores. Y aquí viene la clasificación que ayer me imagino que la han tenido que tocar sobre el manejo de falla cardíaca crónica descompensada según la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, ¿no? Que le divide en tres tipos: FEBI reducida,
FeBi levemente reducida y FeBi preservada, ¿no? Ahora, FeBi reducida, cuya fracción de inyección es menor o igual a 40%, preservada en inyección mayor o igual a 50%, y levemente reducida en ese intermedio. Para manera de repaso, recordar que el principal mecanismo fisiopatológico de la falla cardíaca FeBi reducida, en este caso viene a ser es decir, el aumento de la activación del sistema neuromoral. En cambio, en el mecanismo fisiopatológico principal, en la PEI preservada, es un conjunto de mecanismos que incitan en la inflamación, en la actividad endotelial alterada y sobre todo en el metabolismo intracelular cardíaco alterado, ¿no? Entonces, y la LMT reducida comparte un mecanismo. ¿Por qué digo esto? Porque la principal causa de falla cardíaca febril reducida sigue siendo en el mundo cardiopatia isquémica. Y la cardiopatia isquémica lleva a la cardiopatia dilatada por remodelamiento adverso, por activación de sistema de angiotensina, simpático, péptido natriurético insuficiente. Entonces, eso lleva a una alteración geométrica del corazón. Una vez de que yo sé que el mecanismo fisiopatológico es bloquear esos targets, el examen es sencillo, ¿no? Y se demostró en el 91 con el estudio SOUL, primero con el consensus que prácticamente demostró con el YECA, de acuerdo con el ALAPRIL, el consenso demostró disminuir mortalidad en los pacientes con falla cardíaca FeBi reducida con los pacientes con AIHA 4. Y luego de eso prácticamente pasó con el estudio SOUL, que se hizo con AIHA 2, 3 principalmente, que disminuía mortalidad comparado con placebo. Placebo en ese momento se llamaba la medicación habitual en los años 80, que era usar diuréticos y usar vasodilatadores, ¿no? Y sobre todo digitálicos. Y demostró que bajaba la mortalidad de forma significativa. Ahora, ese es bloqueando el sistema renina, luego bloqueando la aldosterona con los antialdosterónicos. En estudios orales y los estudios énfasis y FESUS demostró prácticamente lo mismo que dar espironolactona o emperrenona, modificaba la enfermedad, ¿no? Sin embargo, los pacientes seguían muriendo y la causa ya pasaba más a una falla de bomba y pasaba a una causa netamente eléctrica, ya que al yo tener un remodelado cardíaco adverso, altero también los circuitos eléctricos a nivel intracardíaco, favoreciendo el fenómeno de reentrada, o la fibrosis también predispone también a fenómenos estrictamente comunicativos. Eso hace que exista mayor cantidad de arritmia ventricular maligna. Por lo tanto, los pacientes seguían muriendo. Y los compuestos de muerte súbita, sobre todo en el estudio Consensus y el estudio SOU con los YECAS, no fue muy significativo. Hasta que vino el estudio CIVIS-2 con bisoprolol, que demostró igual mejorar la supervivencia en estos pacientes, sobre todo también en el acápite de muerte súbita. Y eso se convirtió en el esquema terapéutico por años, hasta que en el 2014 se publicó el estudio Paradigma, que demostró que la utilidad de sacubitril/valsartán comparado con el enalapril fue mayor en bajar un 16% de la mortalidad por todas las causas y sobre todo bajar un 21% las hospitalizaciones por falla cardíaca como endpoint secundario. Por lo tanto, hasta ese entonces, en la guía del 2016, si el paciente fracasaba con el YECA, o sea, continuaba con clase funcional 2-3 y tenía buena presión, teníamos que rotar de enalapril a este compuesto que es el SZ696, más conocido ahorita como sacubitril/valsartán, ¿no? Entonces, y eso fue ratificado en los posteriores metaanálisis que demostraron que la terapia con el LARNI, que es el antagonista receptor de nalpelicina y vasopresina, combinado con el beta bloqueante, es decir, sacubitril/valsartán más cualquier beta bloqueador, más un antagonista mineral corticoide, demostró bajar un 63% de la probabilidad de muerte por falla cardíaca solo con tratamiento médico. Obviamente es el esquema, entre comillas, moderno para esa época. En cambio, el esquema convencional, que era prácticamente un ioreca, un enalapril, más bisoprolol, más un antidocenónico, bajaba un 56%, ¿no? O sea, si bien es cierto, son cantidades que sorprenden porque la mortalidad en los pacientes con falla antes que se haga el SOUL y antes de la terapia combinada era casi un 80%. Igual había un porcentaje de pacientes que se seguían muriendo. Bueno, continuamos con los estudios hasta que de forma accidental en el apareció los SGLT2, ya que se usaron para manejo de diabetes. Sin embargo, uno de sus puntos de seguridad era para la ADA, era que estos antidiabéticos bajaran la posibilidad que estos pacientes se hospitalicen por falla cardíaca, ya que la diabetes está asociada mucho
como causa de falla cardíaca, ¿no? Entonces, sí, en estos estudios, como antidiabéticos demostraron bajar significativamente la tasa de hospitalización por falla, o sea, pasaron su margen de seguridad como antidiabéticos, y a raíz de eso se sacaron nuevos estudios propios para pacientes con falla cardíaca, solo con fiebre reducida, y prácticamente el estudio en perro reduce, ¿de acuerdo? El estudio de APA Heart Failure demostró que dapaglifosina y empaglifosina asociado al tratamiento convencional disminuía de forma significativa las tasas de hospitalización y mortalidad por todas las causas para falla cardíaca, ¿no? Tanto así que en el mismo 2020 los metaanálisis lo sustentaban y lo corroboraban. Por lo tanto, se pasó a un tipo de esquema con unos cuatro pilares como los cuatro fantásticos, que pues, así lo colocaron, ¿ah? No es por chacota, lo colocaron así los europeos, ahí está el nombre y el artículo para que me crean, y demostraron de que estos fármacos en adición bajaban la mortalidad de forma bastante significativa en comparación con el esquema triple. Por lo tanto, ya esto se convirtió en un esquema rutinario, ¿de acuerdo? Y los canadienses lo ponieron en una misma fila, los cuatro fármacos, y los europeos en el 2021, en su guía de parafenia cardíaca en ese entonces, recomendaron que con clase 1 nivel de evidencia, usar estos fármacos para poder dar a estos pacientes con falla cardíaca fiebre reducida. Y aquí sí tengo que resaltar algo, y esto puede ser motivo por el cual muchos de ustedes, si es que quieren refutar la pregunta de examen, me pueden hacer. Porque si ustedes revisan, hay dos tipos de literatura, la literatura americana y europea. Particularmente uso mejor la europea porque es más centralizada lo que es la literatura y lo que se relaciona a la parte estadística teórica. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes revisan la guía americana de la Sociedad Americana de Cardiología, cual es válida, van a decir, doctor, pero en la guía americana ponen a sacubitril valsartán como, o en este caso, ARNI, como terapia de primera línea con indicación 1A, por encima de DIECA, y lo cual, esto es falso. ¿Por qué motivo le digo esto? Porque para que tú coloques esta letra A, esta clase 1, es una verdad universal. Eso no se discute, no se refuta, es un dogma, ¿de acuerdo? En cambio, el nivel de evidencia B, ¿qué se refiere? Evidencia que tiene como sustento estudios estadísticos de un peso menor. ¿Cuáles? Por ejemplo, casos y controles, un ensayo clínico caracterizado, un estudio de cohorte prospectivo, son los que lideran la clase B. Sin embargo, la clase A, ¿qué incluye? Incluye varios estudios, varios ensayos clínicos aleatorizados, incluye revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿correcto? Ahora, recapitulamos. Los SGLT2, bueno, acá ponen dapaglifosina o empaglifosina, que son la misma familia, tienen dos ensayos clínicos aleatorizados propios para falla cardíaca, tienen varios metaanálisis, por lo tanto, se ganaron su clase A. Los YECAS, ni qué decir, el SOUL, el Consensus, tienen varios, el Atlas, el estudio Atlas, también un estudio AIRE, también está como estudio de los YECAS, ¿no? Lo beta bloquean es el CD2 y el Copérnicos, el Seniors, el MERIT, los antitestosterónicos, el Efesus, énfasis y RALES. O sea, hay como central letra A. En cambio, la letra que se acubitril valsartán solo tiene un estudio, un ensayo clínico autorizado para que comparen fiebre reducida, que estudio para él. No existe otro más. Por lo tanto, si van a refutarme con la guía americana, van a perder. ¿Ya? Así que solamente guíense de esto. Bueno, lo otro que les digo también es que para yo manejar a esos pacientes, no solamente es darles los cuatro y ya, porque el chiste de manejar falla cardíaca es un arte. ¿Por qué digo que es un arte? Porque hay varios tipos de pacientes. Pacientes con una frecuencia cardíaca no tan alta, pacientes con FA, pacientes con tendencia a la hipotensión y pacientes con enfermedad renal crónica. Y para cada espectro de pacientes es un subfenotipo. O sea, prácticamente tú tienes a tus cuatro ingredientes principales para manejar falla, que los cuatro se mostró pronóstico, pero la idea es a qué paciente le inicio cuál. Y eso fue un motivo de debate en el Congreso Europeo, porque las guías, hasta ahora que salió una reactualización del 2023, no te dicen con cuál debes iniciar. Ese es prácticamente
el vacío que dejan las guías, que tampoco tienen las guías americanas. Por lo tanto, hay que tener en consideración eso. Ahora, hay reportes, hay artículos, por ejemplo, Ponikowski, que es prácticamente de Europa, junto con Solomon, que son los autores más importantes de falla cardíaca a nivel europeo, suelen sacar sus revisiones. De acuerdo, McMurray, que es a nivel americano, saca también su propuesta para cómo iniciar, pero McMurray a iniciar primero ante el ocerónico y CGRT2, luego con el beta bloqueante, luego el YECA. Entonces, es una serie de combinaciones que no hay un acuerdo de cómo, a quién creerle. Por lo tanto, eso va a depender mucho de la experiencia clínica y sobre todo de cada tratante, de cómo manejar a sus pacientes. Y eso es prácticamente lo que dice la guía, ¿de acuerdo? Que son los cuatro fantásticos, el pilar fundamental. Y lo que me gusta de la guía europea, ojo, sin chancar los americanos, es que ponen el mismo nivel al IECA o al ARNI, y no ponen al ARNI primero como hacen los americanos. Ahora, ese es con respecto a tratamiento farmacológico. Al mismo tiempo, también tenemos que ver tratamiento con dispositivos, ¿no? Los tratamientos con dispositivos, en este caso, suele ver dos formas: evitar muerte súbita con un desfibrilador automático implantable y mejorar la asincronía auriculoventricular en los pacientes con falla cardíaca y bloqueo completo de rama izquierda en ritmo sinusal. Esas son las indicaciones para un resincro. En cambio, el DAI, vamos a ver más adecuadas sus indicaciones. Algunos tips en este caso para complementar el manejo de falla cardíaca. Entonces, si es que a pesar de que yo tengo dosis altas de beta bloqueantes, el paciente sigue teniendo falla cardíaca mayor a 70 y tiene una FI menor de 35, indicación aquí el dar inhibidor de los canales FANI, que se encuentran en nodo sinusal, y el fármaco es la ivabradina, ¿correcto? Recordar siempre eso. Ahora, otros productos asociados que pueden mejorar un poco la solidez, algunos endpoints secundarios como bajar la tasa de refrigeración, el uso de Vericiguat, ¿no? Que se está indicando en los pacientes con una hija 2 a 4 que a pesar de que están con un tratamiento médico óptimo, siguen teniendo edema, siguen teniendo disnea y que obviamente depende mucho del diurético. Entonces, en este caso, los estudios que lo respaldan es el estudio CHIF con la ivabradina y el estudio que respalda a Vericiguat es el estudio Victoria, ¿no? Donde el cual, como podemos ver aquí, en la tasa de operación por falla cardíaca prácticamente tiene una tendencia a mejorar las tasas, pero no fue estadísticamente significativo si lo comparamos desde el punto de vista estadístico, ¿no? Ahora, hay otros fármacos asociados para falla cardíaca, en este caso el omecatinib, que se puede usar para manejar a estos pacientes de acuerdo de forma bastante buena en los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica asociada a disfunción ventricular. Otro punto que también tenemos que recordar, y ya salió hace poquito en el Congreso de Holanda, es cómo manejar la deficiencia de hierro en estos pacientes. Y la deficiencia de hierro es prácticamente el pan de cada día pacientes con falla cardíaca, porque la misma anemia crónica también te predispone a una mayor tasa de riesgos hospitalarios. Y aquí demostró que la administración de carboxi maltosa, ¿de acuerdo? Prácticamente mejoraba los síntomas y bajaba el riesgo de hospitalización por falla cardíaca con nivel de sano. Entonces, el objetivo de iniciar carboxi maltosa, sea para fiebre reducida o fiebre levemente reducida, es principalmente mejorar síntomas. Con respecto a impacto estadístico en mortalidad, no tiene mayor. Ahora, lo que les decía sobre los dispositivos, algo rápido, cuando yo indico una colocación de un DAI, que es un dispositivo automático implantable en un paciente con falla cardíaca fiebre reducida. Aquí tengo dos aspectos: prevención secundaria y prevención primaria. Prevención secundaria para que el paciente que tiene fe baja hace paro y tú lo sacas del paro y tú demuestras que es un mismo desfibrilable que pasó en el paro, le colocas ahí, sea como sea, se lo colocas. O sea, no discutes, no dices que, no, que hay que penetrarlo, no. Le pones de todas maneras, porque no se va a morir. ¿De acuerdo? Ahora, pero si tengo un paciente que tú quieres prevenir que le coloque una parada cardíaca de causa rítmica, hay ciertas contingencias. Número uno, ojo, esos pacientes tienen que tener una fracción de eyección menor a 35% y tienen que ser mínimo con 3 meses de tratamiento médico óptimo, o sea, con las 4 drogas, y sobre todo que su esperanza de vida sea más de un año. Es una indicación de clase 1A, o sea, no se discute, ¿correcto? Ahora,
Hay más indicaciones que eso eso está mejor explicado en la guía americana, pero lo que es 1A, y se molesten en traer evidencia porque no se la va a aceptar, por si acaso. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que recordar aquí también es esto, chicos. Está contraindicado, ojo, colocar un DAI que pregunta examen, si el paciente ha tenido, ojo, una taquicardia ventricular, si ha tenido una fibrilación ventricular en un contexto de falla cardíaca reducida, o sea, un infarto cardíaco no revascularizado, no le coloques el DAI en los primeros 40 días. Eso no lo hagas nunca, ¿de acuerdo? Y lo que sí también tienes que recordar, que acá, bueno, aquí no está bien escrito, es por qué te ponen este tiempo de 3 meses y mínimo un año de esperanza de vida. A ver, en la clase del día de ayer, la teoría, ahí vamos a llamar de que están despiertos. A ver, vamos a ver. Como tengo la lista de mis sedes, a ellos los voy a molestar. A ver, Ricardo, ¿estás despierto? Ricardo Carpio, ¿estás por ahí? Sí, doctor, sí. Ya, Estoy a esperando. ver, buenas noches. A ver, en tu teoría del día de ayer, bueno, de previamente de la falla cardíaca y los mecanismos, ¿qué les explicaron sobre el remodelado adverso y sobre el remodelado inverso? Ah, ¿Vives? sí, doctor, no sabría decirlo. No sé si está claro. Ya, a ver, vamos a ver. Con respecto al remodelado adverso, es todos los mecanismos fisiopatológicos, bioquímicos y mecánicos que conllevan a que el corazón se dilate. Así de sencillo. Eso es un remodelado adverso. Y un remodelado inverso es el mismo floro, todos los mecanismos bioquímicos, mecánicos, eléctricos, lo que quieras, que hacen que el corazón vuelva a su arquitectura, a su tamaño y a sus volúmenes normales. Y eso es el secreto de los pacientes con falla cardíaca fiebre reducida. El secreto de esos fármacos es eso. O sea, favorecen el remodelado benéfico, remodelado adverso, pero inverso, perdón. ¿De acuerdo? Y es por esa razón que hay estudios, como el estudio PRU, que demostró un remodelado inverso positivo en los pacientes con sarcopenia valsartán, y un metaanálisis con los SGLT2, que demuestran que mejora la arquitectura ventricular, aumenta la fracción de eyección y por lo tanto mejora el pronóstico de estos pacientes. Vamos a suponer que tengo un paciente que tiene FEBI 35%, esperanza de vida mayor un año, ¿de acuerdo? Y le hace tratamiento por 3, le hacen el ecocardiograma. Doctor, yo quiero prevenir que ese paciente se muera, porque obviamente le encontré en el Holter taquicardia ventricular, es un paciente de alto riesgo para hacer fibrilación ventricular, hay que colocarle un DAI. Viene el electrofisiólogo y te dice, un momentito, espérate un par de meses. El electrofisiólogo te lo dice por eso, se dice eso por ese motivo, porque tienes que esperar que el paciente cumpla mínimo 6 meses, un año de tratamiento médico óptimo para hacerle una ecografía control y ver si es que hay mejoría con respecto a la arquitectura ventricular. Si la hay, si su FEBI sube de 35 a 40, ya no tiene sentido colocar un DAI. Pero si es que la FEBI, en lugar de mejorar, baja, ya sea porque el corazón no responde o se está prácticamente descompensando de forma periódica, ahí sí yo sigue colocando un DAI como prevención primaria. Entonces, ese es el objetivo de saber un poco el mecanismo de los TMO y sobre todo la fisiopatología de la fiebre reducida. ¿Ya? Ahora, con respecto al resincro, aquí también es indicación 1A, ya sea que es dogma, es como tu Biblia, ¿de acuerdo? Es prácticamente pacientes que tienen una FEI menor de 35%, QRS ancho, mayor a 150 milisegundos y en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda. Se pregunta examen, está clarito acá. Pacientes sin ritmo sinusal, QRS ancho, mayor a 150. Si en tu examen aparece QRS de 130, no es. ¿Por qué? Mira, indicación no está, debatible. Entonces aquí está claro, QRS más de 150, ritmo sinusal, FEI menor de 35% y con bloqueo completo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el secreto, porque si el paciente, ojo, tiene QRS ancho más de 150 y no tiene ese benito bloqueo de rama izquierda, pasa de ser 1A a ser indicación 2A con grado de evidencia B, que puede ser debatible y puede ser refutable. ¿De acuerdo? Listo.
Y tanto que les menciono no es por las puras, porque bueno, el doctor Manito, que es prácticamente un referente mundial en la falla cardíaca en el Belviche de Barcelona, sacó este esquema, obviamente con el permiso de él, este, bastante interesante de cómo es el tratamiento para falla cardíaca fiebre reducida, proyectándose por el 2025. Como ven, la base del tratamiento están los cuatro fantásticos, ¿de acuerdo? Y arriba está la ivaradina, el vericiguat, el omecartinib como un inotrópico, ¿de acuerdo? Se usa en cardiopatía hipertrófica, pero también se usa como inotrópico, ¿de acuerdo? Y acá tengo el R5, acá tengo el DAI, ¿de acuerdo? Y esto es importante, ¿no? Levosimendan, asistencia ventricular mecánica, cuidado palliativo. Y también esta parte. Por lo tanto, el paciente poco a poco va a ir yendo a ese destino. A la par que está diuréticos, y eso es lo que se hace poco, rehabilitación cardíaca, manejo de comorbilidades y estilos de vida. Ablación de FA también es importantísimo. También le puedo preguntar por qué se indica ablación de FA. Es sencillo, acuérdense que los pacientes con fibrilación auricular tienen una sincronía aurículo-ventricular no por el tema del bloqueo, no por un tema de conducción mecánica, sino por un tema de sincronía aurículo-ventricular. Acuérdense que el FA es una arritmia caótica, que a medida de cada contracción o cada ciclo, el gasto cardíaco va a ser mucho menor en comparado, o distinto, disculpen, con cada ciclo que pasa. Y cada ciclo que pasa va a haber un gasto más deficiente o de menor cantidad, y eso va a hacer que la falla cardíaca siga perpetuando. Por lo tanto, este paciente tiene que pasar al ritmo sinusal. Y los pacientes con falla cardíaca fiebre reducida, el estudio Castle, el estudio Castillo, AF, demostró que la ablación en estos pacientes mejora la mortalidad, o sea, disminuye la mortalidad y baja la cantidad de esos hospitalarios en esos pacientes con falla cardíaca fiebre reducida con FA. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser la FA está como tarea fundamental. Y eso es lo que le decía, ¿no? Las unidades de falla cardíaca tienen su éxito con la telemedicina y la telemonitorización. Todo esto que está aquí lo sigo diciendo. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que tu paciente vaya que sea la emergencia. O sea, si tú estás en un hospital que hace cardiología, tiene que hacer que sus pacientes con falla pisen la emergencia lo menos que puedan. Porque si lo hacen, están fallando. Ya sea los pacientes, pues pueden mentir, o ustedes, porque no los manejan bien. Ahora, ¿cómo titulo la medicación? O sea, la pregunta que hicimos al comienzo, ¿cómo doy las pastillas? O sea, ¿qué doy primero? ¿A qué dosis? Y todo lo demás. Esta publicación en los españoles prácticamente de marzo de este año trata de responder esa pregunta, ¿no? O sea, si un paciente está hospitalizado o es ambulatorio, es más fácil monitorizarlo, o menos sencillo. Tengo que decir paciente renal, si el paciente es sañoso, si tiene buena presión, si tiene arritmia asociada o ya sea auricular o ventricular asociado. Y vamos a ver cuál droga se inicia en cada momento, ¿no? Y tenemos que recordar aquí lo siguiente, que los pacientes que tienen una tasa de filtrado regular mayor de 30, ¿de acuerdo? Y son pacientes ambulatorios, ojo, se recomienda la paciente revisión que puede iniciar Dieca o Arni un cuarto de dosis. Ahora, ¿cuál de las dosis? Se las dicto. Ahora, el sacubitril/valsartán, la cuarta dosis de 24-26 cada 12 horas. Iniciamos también con beta bloqueante, el más usado es bisoprolol 1.25, pueden usar metoprolol 25, carvedilol 6.25, nebivolol 1.25, cualquiera de esos beta bloqueantes, no los cuatro, cualquiera. Luego pueden usar antagonistas mineralocorticoide como espironolactona o enperrenona, 12.5 es la dosis inicial, ¿de acuerdo? Y los SGLT2 es una sola dosis, ya sea DAPA o EMPA 10 miligramos. Entonces, si ustedes ven que esos pacientes tienen buena tasa de filtrado y sobre todo no son tan dañosos y tienen buena presión, tranquilamente pueden iniciar esas cuatro drogas en simultáneo. Es lo que ponen en ese esquema, ¿no? Es una terapia agresiva, iniciar todo de golpe. A diferencia del estilo conservador que pone McMurray y a veces, o que propone Ponikoski, que es iniciar poco a poco, los españoles tratan de poner todo junto en un solo saco. Y más adelante les voy a decir por qué han hecho esa estrategia. Pero si los pacientes se encuentran hospitalizados y tienen una hospitalidad mayor de 30, como van a estar en las áreas de medicina, y ojo, ha estado prácticamente en una etapa de descompensación, o sea, usando el diurético más de 48 horas,
inicien Yeca Warni, lo que ustedes deseen primero, o asociado a antagonista mineral corticoide y SGLT2. Y después del cuarto día de estando hospitalaria, inicien el beta bloqueante. Salvo que, ojo, el paciente tenga una arritmia concomitante, o sea una FA o tenga TV, te dice la guía que puedes poner primero el beta bloqueador y luego al YECA o al sacubitril/valsartan. ¿De acuerdo? Ahora, y es importante que en cada visita titulen dosis según variables clínicas y también variables bioquímicas. Y este es el punto a fallar de las salas de medicina, y lo digo con todo el respeto del mundo. Todos hemos sido internos, ¿de acuerdo? Y prácticamente son pocos los que toman funciones vitales. Paciente con presión todos los días, 11,6, cardíaca 70, respiratoria 18, todo bien. Todos los días revisar la evolución es la misma. Es imposible. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo necesito tratar bien a los pacientes con falla cardíaca, necesito datos reales. Porque, ¿qué es lo que pasa si yo me guío esa información que yo considero que es verdad? Ah, el paciente tiene buena presión, le subo el DIECA, le subo el ARNI, y después de días, paciente, doctor, no puedo respirar, doctor, me siento débil, y es porque se baja la presión. Entonces, es imperativo sí o sí hacer un buen examen físico y tomar buenas funciones vitales. ¿De acuerdo? En segundo lugar, si usan diuréticos, también es imperativo monitorizar diuréticos. Perdón, monitorizar electrolitos. A ese paciente, en un último control que tiene la emergencia y después 5 días después, alguien se le ocurre tomar un potasio control en 2. Entonces, es importante también, si sabes los efectos adversos de los fármacos, es imperativo que también tomen las muestras correspondientes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con los pacientes añosos? Y aquí sí me tengo que tener un poquito. Los pacientes añosos están olvidados en los ensayos clínicos, por ser añosos, obviamente. Y en segundo lugar, lo que también tenemos que recordar es que estos pacientes son más susceptibles, son más frágiles, por lo tanto, tienden a tener mayor tasa de hipotensión y mayor tasa de efectos adversos por la polifarmacia. Por lo tanto, si tengo un paciente, ojo, con una fragilidad mayor a 2, llámese fragilidad a deterioro cognitivo, una hospitalización reciente en los últimos 3 meses, que tenga empeoramiento de falla cardíaca, que tenga polifarmacia o que tenga un cierto grado de dependencia, automáticamente es un grado 2. ¿De acuerdo? Y esos pacientes, ahí tengo que ver la tasa de filtrado. Si es mayor a 30, ya no es como el anterior que iniciaba los 4. Acá te dicen, inicia los medicamentos que sean menos hipotensores. Y en este caso, SGLT2 y IECA o ARNI a cuarta dosis. Siempre y cuando tenga una sistólica mayor o igual a 100. Doctor, el paciente tiene sistólica de 90, no voy a iniciar SGLT2. Doctor, el paciente tiene sistólica de 80, no le dice nada. Entonces, esos son los mecanismos que tiene que usar. Ahora, si el paciente es renal, con tasa de filtrado menor de 30, le puedes iniciar primero SGLT2 y con cuidado iniciar el DIECA o el ARNI. Pero si el paciente en este caso, ojo, está con presión sistólica menor de 100 y mayor de 80, iniciar SGLT2, y aquí se recomienda iniciar DIECA y no iniciar sacubitril/valsartan, porque sacubitril/valsartan es mucho más hipotensor que los DIECAs. Y poco a poco, eso lo van a revisar, ¿de acuerdo? Porque eso puedo preguntar en el examen de cómo titular las dosis de los pacientes según el contexto clínico que puedan tener, ¿ya? Por lo tanto, esa es la respuesta como dosis. Primero, ver si la fragilidad. Segundo, ver si yo llego a guardar de acuerdo al nivel de presión arterial. Y por último, usan el antagonista mineral corticoide. Y el tiempo para titular los fármacos, chicos, es 14 días. No se emocionen en darles todo de un porrazo, sobre todo a los abuelitos. A los chibolos sí, pero a los abuelitos tengan cuidado, se les va a ir la mano, van a ir problemas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los americanos sacaron un estudio, el estudio Strong HF, que comparó pues esa estrategia, ¿no? Dale todo de golpe hacia lo bestia o dar de poquito. Eso se hizo en jóvenes, por si acaso, y hicieron una balanza en comparar riesgo-beneficios. Obviamente, los riesgos que de aumentar la hospitalización, los riesgos de menor supervivencia, disminución de calidad de vida y empeoramiento de síntomas sopesaron más que los otros riesgos de la polifarmacia, ¿no? Y es por esa razón que los americanos recomiendan, hicieron este estudio, compararon dosis altas o intermedias altas de golpe versus estrategia conservadora, iniciar 2 o 3 fármacos de poco a poco o los 4 de dosis bajas, demostró que
la estrategia dosis altas o dosis mediana a tope disminuía todas las variables concomitantes, ¿no? Y es por esa razón que en la guía, tanto europea como americana, se recomiendan este tipo de estrategias, pero siempre y cuando sean pacientes no frágiles. Esa es la finalidad, ¿ya? Ahora, y eso prácticamente fue refundado en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología como una actualización de falla cardíaca que sacaron en Ámsterdam este año, que recomiendan que la estrategia intensiva es prácticamente la más usada, pero tiene una estrategia fundamental, que tenemos que hacerlo en seguimiento continuo las primeras 6 semanas. Ese es el éxito. En otras palabras, tiene que una unidad de telemedicina, tu enfermera tiene que estar llamando, tú tienes que hacer tu chava para que estos pacientes no se compliquen. Si no tienes esa logística, mejor no lo hagas. Ahora, PIB levemente reducida era un limbo hasta el 21, no había mucha evidencia, porque los ensayos clínicos en los DIECA, beta bloqueante, inmunidad conectada antagonista, no daban muchos datos, porque para empezar, la mayoría de estos ensayos clínicos tenían diferentes criterios de inclusión con respecto a la fase de inyección. Por ejemplo, el estudio Charm con el sartán tenía prácticamente como fase de inyección preservada FEI mayor al 45%, con lo cual no cumple con la clasificación que nosotros estamos acostumbrados. Otro avión vacío, ¿no? Sin embargo, en la guía del 2023 sí se demostró con toda seguridad que los SGLT2 se vinieron para quedarse, ¿no? Con clase de indicación 1A, ya saben, es indiscutible y irrefutable que los SGLT2 en pacientes levemente reducida mejoran la sobrevida, sobre todo bajando la tasa de hospitalización por falla cardíaca y mortalidad cardiovascular. Entonces, si hay una luz al final del túnel, ya dejó de ser un limbo por ahora, ya tenemos un fármaco con clase de indicación 1A. Tercer caso clínico, vamos a hacerlo un poco más rápido. Es un paciente igual que esa fobia cardíaca que llega prácticamente por palpitaciones, llega con frecuencia cardíaca alta, en un ritmo prácticamente irregular, compatible con FA. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le pongo este caso clínico? Porque la falla cardíaca FI preservada, sus principales causas, ¿cuáles son? La hipertensión arterial y la fibrilación auricular. Entonces, la falla cardíaca FI preservada fue un problema por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque con la costumbre de FEBI reducida de catalogar a ese tipo de falla cardíaca como algo propio, hicieron lo mismo con FEBI preservada y fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque iniciaron todos los mismos fármacos para FEBI reducida, no tuvo ni un éxito, fueron al corazón como una bomba, como algo superficial, como lo ve el Guyton al comienzo, prácticamente fallado, porque no es un neutrópico. Inclusive el estudio Paragon, que era la bandera con el sacubitril valsartán, fue un total fracaso, no fue significativo, ¿de acuerdo? Y acá sí tengo que hacer una contingencia. El estudio Paragon demostró no ser significativo en mortalidad, o sea, no fue superior el sacubitril valsartán, sino comparado con el ARA2 en pacientes con fe preservada. Salió en el Congreso de Cardiología Europeo Americano un subanálisis del Paragon que demostró que en las pacientes mujeres y pacientes que tienen FEBI 55-80% bajaban las hospitalizaciones. Y es por esa razón que cuando ustedes revisen el JAK van a ver la indicación de ARNI, la positiva sana para FEBI preservada. Y la FDA lo ha aprobado. Moraleja, tienen que leer, porque la FDA no es dogma, por si acaso. Pregunta, ¿tú cómo puedes recomendar a un paciente un fármaco si su endpoint principal o su objetivo primordial de investigación falló? Analicen eso. Llegan a su profesor de metodología, a sus profesores de dietía, es inconcebible. Y la FDA lo ha hecho. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la FDA, ojo, perdón, en la guía de falla cardíaca, en la actualización de falla cardíaca FEI preservada del año 2021, lo puso como indicación 1, dar ARNI. O 2A, si más no me equivoco. O sea, lo recomendaban para bajar para cardíaca por ese post-hoc escenario que le digo. Sin embargo, los europeos, como le voy a decir, no tengo nada con los americanos, los europeos son más legales. Hace el 2021 colocaron que no se le tiene que dar nada, porque obviamente los pacientes no tenían ningún beneficio con los SAR. Y si solo te decía, maneja las comorbilidades. Y a medida de venganza, porque fue así, ¿ya? Este,
en el Congreso Europeo de Cardiología, ¿de acuerdo? Había, había salido previamente del Congreso un trabajo de los europeos que era el Emperor Preserve, que demostró que los SGL, en este caso en palifosina, bajaban los endpoints duros, o sea, bajaba mortalidad por todas las causas, reducción por falla cardíaca, pacientes con fe preservada. Entonces se estaba esperando que el deliver, que era para pacientes con fe preservada de que daban la palifosina, que eran los americanos, veía si demostraba un beneficio. Y les comento algo porque justo yo fui a ese congreso en Barcelona, ¿de acuerdo? La exposición de la guía Falla Caracas fue el segundo día del congreso europeo a las 10 de la mañana, salió esta guía y no había ningún resultado, ninguna antesala para el deliver. 10:30 de la mañana salió el deliver y que decía que la paglifosina era significativo para bajar la sobrepresión falla cardíaca fe hipercebada. Por lo tanto, tu guía europea que fue publicada y minutos antes ya no sirve, porque ya no, tiene, no está actualizada, porque demostró en ese caso el deliver, encima salió lo muy sinvergüenzas, lo tengo que decir así, salieron metaanálisis en ese mismo día, demostró que había eficacia en reducción en fe hipercebada. Por lo tanto, se demostró que los SGLT2 eran los únicos fármacos con evidencia 1A. Hasta ese momento no había la clasificación 1A, que podían ser, tenían que dar estos fármacos para tratar falla cardíaca fe preservada. Y como les dije, los americanos tuvieron roche en el 2021, porque colocaron el ARNI y se reivindicaron y colocaron SGLT2 primero. Y ahora sí le tengo que decir, hicieron algo bien, colocaron al ARNI como indicación 2B. Como le dije, pacientes con FEBI 55-60% que sean mujeres, les iba bien. Pero para que tú des ARNI en FEBI preservada, tienes que tener primero manejo con SGLT2, manejo también las comorbilidades, y si a pesar de eso sigue sintomático, le puedes dar Sacubitril y Valsartan. Pero, pues, con cuidado porque la evidencia no está contundente. Acá puedo decir que fue la reivindicación de los americanos. Ahora, otra cosa más que también se reivindicaron los americanos es que tienen que recordar ustedes, chicos, que para hablar de falla cardíaca fe preservada es parte de un todo. Es decir, tienen que manejar la FA, manejar la hipertensión, manejar la obesidad, la enfermedad renal crónica, el EPOC, la sarcopenia, en fin. O sea, tienen que manejar todo para poder dar un mejor manejo a este tipo de falla cardíaca. A los SGLT2 van a hacer todo, por si acaso. Pero obviamente importa mucho porque se bajan los marcadores, los marcadores pronósticos en esos pacientes. Ahora, los SGLT2 también tienen un techo. Demostró su beneficio con DAPA y EMPA, sobre todo DAPA, hasta FEBI 65%. Más que eso, ya demostró que no es así. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de eso ha salido una subclasificación de falla cardíaca última que fue compartida a lo que hacemos falla, que quieren cambiar la clasificación. Poner falla cardíaca FEBI reducida menor de 40, FEBI levemente reducida de 40 a 60, y más de 60, bueno, de 40 a 65, y FEBI preservada más de 65%. Entonces, aún no se ha oficializado, quédese con la clasificación inicial de la teoría, pero ¿por qué quieren cambiar la clasificación? Porque se han demostrado que los SGLT2 han perdido beneficio cuando la FEBI supera el 65%, y es otro mecanismo fisiopatológico que está involucrado en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué pacientes están involucrados con este tipo de FEBI? Cardiopatía hipertrófica, cardiopatía filtrativa, sarcoidosis cardíaca, todo lo que están involucrados en el tipo de fracción de inyección. Y esa actualización de nuevas guías en la Sociedad Europea de Cardiología, bueno, después de Roche que hicieron los americanos, ya le pusieron comunicación 1A, ya saben que es irrefutable eso, que la DAPA y la EMPA son beneficiosas para los pacientes con falla cardíaca fe preservada, ¿no? Y hay que recordar una cosa, unos fenotipos olvidados, los pacientes con FA, ojo, recordar que el pilar fundamental del tratamiento para el FA, más que control de ritmo o frecuencia, independientemente de la FEBI, es la anticoagulación. Si hay un paciente con falla cardíaca, si es FEBI reducida, voy con todo para darle la ablación si es que se puede. Pues tiene FI preservada, ojo, no hay estudios todavía que comparan FI preservada y ablación de FA, y lo que así recomiendan es iniciar el CGLT2 como terapia inicial para falla cardíaca FI preservada en FA, demostró menor incidencia de FA en esos pacientes. Y si tienen crecimiento ventricular izquierdo o es hipertenso,
considerar antagonista mineral corticoide como terapia coadyuvante, ¿no? Ahora, algo que me olvidé decirles acá es que en qué pacientes, aparte del ARNI, puedo dar antagonista mineral corticoide. En pacientes mujeres con FeI menor al 65-70% y que tengan mayor predisposición a retener líquido, sobre todo las pacientes obesas. El estudio TOPCAT, que es el estudio que se usó con espirulactona, demostró cierta eficacia en bajar hospitalización y mejorar calidad de vida. No tuvo impacto con mortalidad, ¿correcto? Listo. Ahora, y ya para terminar, ojo, ese fenotipo es el que más tenemos que tener en cuenta en los ancianos. Y créanme que esto recién está teniendo importancia, porque a medida que la tecnología avanza, a medida de que la esperanza de vida mejora, la población se hace más longeva, más anciana, y por lo tanto se hace más frágil. ¿Y qué tiene que ver la falla cardíaca con esto? La falla cardíaca en un paciente frágil es un dolor de cabeza. ¿Por qué motivo? Responden de forma exagerada a diuréticos, o sea, prácticamente pequeños cambios en volemia con diuréticos hace que el paciente se deshidrate más rápido o en su defecto tenga un efecto hemodinámico mucho más impactante o nulo, ¿de acuerdo? Y en este caso, hay mayor estrés oxidativo, mayor inflamación, mayor sarcopenia, en fin, es un dolor que va a ser manejado. Por lo tanto, ya para que tiene polifarmacia, ¿no? Entonces, en esos pacientes hay que regularizar bien la polifarmacia y ver si esta interacciona o no con los medicamentos para falla, ¿no? Se demostró en ese caso que los SGLT2 hay que vigilarlos porque sí pueden predisponer infecciones urinarias, sobre todo de tipo fúngicas, de acuerdo en ancianos. Los SARM tienen mayor incidencia de hipotensión. Los antagonistas mineral corticoide tienen un impacto positivo en bajar la mortalidad sobre los hipotensores. Y los diuréticos, y lo digo diciendo, inicien a dosis baja, según PAM, ¿correcto? Ahora, otra cosa también que tenemos que evitar es que lleguen a falla cardíaca, ¿no? Y aquí salió el estudio Fidel, el estudio Figaro y Fidelity con la finerenona, que demostró que para pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica, el arfinerinona disminuye de formas muy significativas el riesgo de padecer falla cardíaca o que se hospitalice por falla cardíaca. Es decir, si tienen un paciente renal y diabético, sobre todo con un tasa de filtrado mayor a 30, menor a 60, ¿de acuerdo? Denle sí o sí finerenona. Y otra cosa también importante es nutrición en falla cardíaca, que es más que un fenotipo, es un acápite olvidado, ¿no? Y eso sí es prácticamente un jalón de orejas para lo de medicina interna. ¿Por qué digo esto? No hay mayor especialidad dentro de la medicina clínica que vea de forma integral al paciente que la medicina interna. Es un paciente, por decirlo así, compensado, ¿no? Porque no te vas a poner a filosofar en la emergencia, ni mucho menos en la UCI. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los pacientes también es imponer su nutrición. Y muchas veces cuando usted revisa los RPs en las áreas de medicina es dieta hiposódica, hipoglúcida, ¿de acuerdo? Dieta blanda, hiposódica, volumen total 1000 cc y toda la peña, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué te dice esa recomendación de Clínica 2023? ¿Cuál es el volumen total? De 1.5 a 2 litros. ¿Dónde está el 500? ¿Dónde está un litro? No hay, no existe, así como el meme, ¿de acuerdo? Ahora, mi experiencia, a tu experiencia me lo zurro. Habla con evidencia. ¿Por qué le digo a los chicos? A ver, hablando así en serio. Ya, yo tengo un paciente, ojo, que tiene diurético, tiene antagonista mineral corticoide, tiene YECA warning que tú quieras. Ya. Esos tres fármacos, ¿qué es lo que hacen? Depresión de volumen, ¿correcto? Aplica tu fisiopatología. Si yo depreto volumen, ¿qué sistema se activa? El RAS. Y el RAS que hace falla cardíaca, entra a la falla, ¿sí o no? Por lo tanto, si yo estoy dejando al pobre paciente más cerca una pasa, voy a favorecer más el daño renal. Ahora me puede decir, doctor, el paciente tiene FI, no sé, FI 25, se va a congestionar. No, no se va a congestionar. Ese es un mito, ¿de acuerdo? Tienes que tener un cuidado entre corazón y riñón.
Y por eso digo los internistas, porque no hay especialidad mejor que ellos para manejar a esos pacientes. Aparte, los fallólogos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque no solamente los líquidos ahí. Pregunta, el sodio, ¿qué dice acá? 2 a 3 gramos por día. ¿Dónde dice hiposódico? No hay, no existe. Te lo digo así, o sea, y ojo, hay una publicación en 2021, edición sistemática, que dicen que la dieta hiposódica no altera para nada el mecanismo de falla cardíaca que aumenta la mortalidad. Entonces, no hay. 3, a ver chicos, a seguir rajando, lo siento, pero tengo que hacerlo. Aquí, un mea culpa. ¿Cuántos dan tiamina en su RP? Casi nadie. A ver, dieta blanda, hiposódica, hipograsa. ¿Dónde hay hipograsa? Aquí, miren, aquí tiene que haber omega 3, o sea, ni siquiera poner omega 3, nada de eso. O sea, ¿por qué le digo eso? No para chancarlo, sino le digo porque tienen que ver que manejar falla es, a ver, falla cardíaca es la medicina interna de la cardiología. Es inconcebible que un cardiólogo maneje mejor falla cardíaca que un internista desde el punto de vista nutricional. Es inconcebible. Porque nosotros estudiamos más para lo que es patología cardíaca. Esto que está acá es un complemento que es importantísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque los pacientes con falla tienen anorexia por la falla cardíaca, por la congestión que hay a nivel trato gastrointestinal, y al mismo tiempo tiene deterioro porque es un fenómeno inflamatorio. Y la falla cardíaca que genera malnutrición, sarcopenia. Tengo un paciente que tiene un pobre aporte calórico, una dieta insuficiente, se va a desnutrir. Y la pérdida de peso, sobre todo muscular en falla cardíaca, sí se ha demostrado mayor mortalidad. Entonces, ¿es solamente dar las pastillas? No. ¿Eso da antibiótico? Tampoco. Es ver también esto. Otra cosa más que me olvidé poner acá en el presente, en la lámina, es evitar las infecciones. Ahora, acá hay controversia. Hasta el 2017-19 se decía que vacunación contra el neumococo e influenza disminuía mortalidad de pacientes con falla cardíaca, fue reducida y preservada. En el Congreso Europeo de Cardiología se demostró que la vacunación antineumocóquica no era significativa. O sea, no quiero decir que no sirva, sino que no tiene un impacto relevante, pero sí con influenza y sí un trabajo pequeño con SARS-CoV-2, que todavía quieren respaldan hacer un ensayo clínico autorizado. Entonces, como pueden ver, son medidas extra que tenemos que ver en cuenta para poder evitar que esos pacientes se descompensen. Por lo tanto, así en grosso modo, ¿cómo yo puedo evitar que un paciente se descompense? Uno, dándole de alta bien de la sala de medicina o de cardiología. Número dos, evitar que ingrese urgencias. Y si va a urgencias, decía al emergenciólogo que no lo hospitalice cuando esté estable. Número tres, ojo, manejarlos bien desde el punto de vista de medicación, manifestación de enfermedad. Número cuatro, adecuada nutrición. Número cinco, vacunación. ¿Correcto? Y a pesar de eso, ¿se mueren los pacientes? Sí. ¿Cuántos se mueren? 20-30%. Porque la falla cardíaca, otra cosa que tiene que tener en cuenta es como el cáncer. Tiene mayor mortalidad que cáncer pulmonar, mayor mortalidad que cáncer ginecológico. Eso está demostrado. Pregunta, ¿alguna vez ves un lacito de un color diferente para falla cardíaca? No, no lo ves. No hay, no existe. ¿Correcto? ¿Y por qué creen que es eso? Porque la falla cardíaca, chicos, es el resultado final de un infarto no revascularizado, que es lo que se ve en los hospitales de Minsa todos los días. Es el resultado de una diabetes, hipertensión no controlada que descompensa un cuadro cardiovascular. Es el resultado de una arritmia no tratada. Como pueden ver, es el resultado de varias cosas crónicas. O sea, si nosotros controlamos las enfermedades crónicas, en teoría no debemos llegar a fallar. Es por esa razón que a pesar de que tiene, aparte de mayor mortalidad que el cáncer, es la patología número 3 a nivel mundial en frecuencia, es la segunda patología a nivel mundial que da mayores gastos al servicio de salud, siguen muriéndose pacientes. Entonces, eso quiero que ustedes se lleven de esta clase. Que manejar falla es como ser el internista en la cardiología. Ver al paciente en su integridad, en su complejidad y evitar que regrese hospitalariamente. Y esto que está aquí prácticamente se asocia, por ejemplo, lo que les decía, las hipocalemias y las hipercalemias, están sobre todo usadas para
o mejor dicho, presentadas con diuréticos tiacídicos y con el uso del ARNI, IECA o antagonista biliar corticoide, es por esa razón que a los pacientes, ojo, que se encuentran estables, ¿de acuerdo? Se les pide controles por lo menos en cada 3, 6 meses, y los pacientes que se encuentran con tendencia a complicarse con estas discalemias, se les pide cada 2 o cada 4 semanas, dependiendo que tan fácil sea para poder monitorizar función renal, ¿correcto? Ahora, en la dieta también tiene que haber una dieta que tiene zinc, que tiene vitamina, porque puede ocasionar también déficit y agravar en este caso. Ahora, no se recomienda suplementos vitamínicos de rutina, tanto de zinc como de vitamina, ¿de acuerdo? Excepto en la carpatina, sea por alcohol, ahí sí se ha recomendado eso de todo vitamina, pero sí, si les digo, si ustedes van a dar suplemento de zinc y vitamina para mejorar, no es indicado. Lo que sí podemos hacer es, en su plan nutricional, o sea, en la dieta, incluir alimentos que puedan tener estos nutrientes. También es asociado a la vitamina B12, ¿de acuerdo? Y a deficiencia de hierro. Ahora, el uso de coenzima Q10, ¿de acuerdo? Sí se ha demostrado en un estudio pequeño, no me se me ha ido, se lo juro, no me acuerdo, que demostró disminuir operación pulmonar cardíaca con febrilemente reducida y mejora pronóstico con respecto a calidad de vida, pero con respecto a mortalidad no tiene mayor impacto significativo. Por lo tanto, ya para finalizar la clase, ¿de acuerdo? Le dije que eran 50 minutos, pero me he pasado casi como una hora, ¿de acuerdo? Es manejar el cuadro descompensante, ver la causa primero, hacer la manera Champit, acá faltó la IT, ¿de acuerdo? Diuréticos de manera secuencial y de acuerdo a presión arterial media, flujo urinario. Tercer punto, los cuatro fantásticos es lo ideal, pero no abusen de esos, ¿de acuerdo? O sea, no vean a los cuatro fantásticos como una idea de cocina. Muchos cardiólogos hacen eso y créanme que veo bastantes problemas cuando hago la consulta de falla. Tratar de regular esos fármacos no es nada fácil. O sea, al comienzo van bien, pero pueden complicarse. La idea, por eso le digo, o sea, sí, por eso le digo que lo que dice el estudio es, de los americanos, el estudio Strong, ¿de acuerdo? Que demostró que yo inicio dosis altas de golpe y mejora el pronóstico, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de pacientes que ustedes van a ver con falla son pacientes adultos mayores, frágiles, que dar dosis altas puede que funcione como que. Por eso mejor es lo de los españoles, estrategia mucho más conservadora en ese grupo de pacientes. Fue levemente reducida, al el uso de los de GLT2, fue preservada, iniciamos con algo bueno, pero hay falta mejorar todavía los mecanismos. Falla cardíaca de tercera edad, falta evidencia, porque todavía falta publicar. Y esto es lo último que siempre quiero que se lleven ustedes para todas sus rotaciones, para todo lo que puedan hacer. Guías son guías y pacientes son pacientes. O sea, para su clase teórica, para su examen teórico, guías son guías. O sea, no hay refutar para él. Pero para la práctica diaria, las guías tienen que adaptar al paciente. Pero ojo, acá ven otro mensaje. Muchos les pueden enseñar a ustedes esta cosa equivocada. No se trata de adaptar la guía a la eficiencia que hay en un sistema, por si acaso. Lo que puedes escuchar, yo lo he escuchado, ¿de acuerdo? Nuestro sistema de salud es precario, utiliza cardiovascular. ¿Qué dice la guía de SICA? Todo paciente con infarto cardíaco tiene que entrar a cateterismo con estén a la hora. Pero ¿qué dicen algunos? No, pues hermano, no puedes adaptar la guía, es como un sueño, o sea, se hace con lo que tiene que hacerse. No, de eso no se trata, adaptar la guía al paciente, no. Tú estás justificando la eficiencia de tu sistema en perjuicio del paciente. Eso yo no quiero que aprendan. Lo que yo quiero que aprendan ustedes es adaptar la guía al paciente sin perjudicarlo. Ejemplo, paciente que tiene 85 años, fe falla cardíaca, fe de 25%, con tenerse la hipotensión. Presión y limítrofes, 90-50, 90-60. Tú le inicias los cuadros fantásticos. La guía te dice eso, ¿sí o no? Hace una hipotensión brutal, 7,6, tú 7,5 de presión. Suspendes todo y vuelve a ser un 9,6. Doctor, ¿qué hago? Pero si mi guía dice, da los cuatro fantásticos, pero me fallan todos. Tienes que ir poco a poco. Inicias con uno, si tú las dosis, o con otro, vas jugando, pero doctor, solamente me quedo con 2 fármacos. Mi guía dice los cuatro. ¿Estoy haciendo mal? No, estás haciendo bien, porque estás adaptando tu paciente o sea, la guía a tu paciente.
De eso se trata. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan eso, porque la medicina es adaptar el conocimiento de acuerdo a cada circunstancia. Cada paciente es un libro, cada paciente es un diagnóstico distinto y cada paciente es una fisiopatología distinta. Entonces, su objetivo ustedes no solamente se van a lo que van a hacer cardiólogos, sino a los que vean la medicina desde un punto de vista más holística, es adaptar cada caso de una forma distinta. Si ustedes hacen eso, van a tener éxito manejando a los pacientes. Y a pesar de eso, se les van a morir pacientes. O sea, no se sientan más y fallan. Pero de eso se trata, es el último mensaje. Guías son guías, pero pacientes son pacientes. Listo, chicos. Bueno, esa es toda la clase teórica.